Desde hace tiempo venimos hablando y sobre todo en los últimos 15 días de lo que después del evento del video fake en las elecciones porteñas, venimos hablando de el uso y podríamos decir desuso o mal uso de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a buscar otra opinión al respecto. Ella es especialista en inteligencia artificial y automatización estratégica y además es cofundadora de Arwen, Hub de Estrategia, Tecnología y Creatividad para la TAM. Está en comunicación con nosotros Belén Ortega. Belén, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Rola, un placer, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos. Muchas veces, Belén, hablamos de, en su momento, las redes sociales, en su momento el celular, en su momento la televisión, ¿por qué no también, qué sé yo, la Play? Y dijimos, che, el problema no es el objeto en sí, sino cómo se lo usa. ¿Esa también es una iniciativa o una forma de ver la inteligencia artificial? Totalmente, totalmente. Y la inteligencia artificial te agrego que es una forma de poder ser más productivos en nuestras vidas si lo usamos correctamente. Ujú. O sea, a lo que voy es, a diferencia de la televisión, que también viene a educarnos, viene a ser más para el lado del ocio, la PlayStation, como bien decías, las redes sociales se incluyen en el trabajo. La inteligencia artificial, si se lo utiliza correctamente, viene a poder enseñarnos a trabajar mejor y en menos tiempo. De manera más eficiente, podríamos decir. Exactamente, más productiva, más Mm. eficiente y mejorar la calidad de vida. Mm. El tema es, me imagino, Belén, cómo, digamos, quién determina que es correcto el uso de la inteligencia artificial o cómo hoy es una mala palabra, pero cómo lo regulás. Bueno, acá está el tema en discusión a nivel mundial. En políticas de regulación, hoy en China está regulada la inteligencia artificial, en Europa está muy regulada, vamos a otro extremo, porque desde 2024 está extremadamente regulada. En Estados Unidos se está regulando y acá en Argentina pareciera ser que no se quiere regular de acuerdo a las palabras del presidente Javier Milei sobre el polo de inteligencia artificial. Mm. Ahora bien, lo que tiene que haber en este caso es una regulación planificada que permita al usuario poder utilizarlo sin tener tanto riesgo. Ujú. Pero para esperar a esa regulación, porque la regulación no depende de cada ser humano que la utiliza, creo que lo más importante hasta que llegue esa regulación es la política de educación. Es educarnos no solamente en el uso de la inteligencia artificial, sino también en entender en qué momentos puede llegar a ser una potencial ciberestafa, Mm. en qué casos puede llegar a ser un video fake, como los que pasaron con Macri y otros videos que pasaron alrededor de Argentina, y Ujú. entender que tenemos que educarnos en saber si ese video tiene una fuente real, por ejemplo, el video de que pasó de Macri en Buenos Aires, si era del partido político que se había publicado o de algún medio reconocido o algún medio verificado o no, o fue nada más que fue pasando de retweet en retweet o de reposteo en reposteo. Mm. Es empezar a educarnos en todo lo que comprende la inteligencia artificial. Claro, o sea, es como una forma de un aprendizaje que necesitamos para detectar y separar la paja del trigo, sería una cosa así. Totalmente, totalmente, y empezar también a educarnos en la inteligencia artificial, no solamente en esa parte, sino también en cómo utilizarla y adoptarla como un hábito y en nuestras vidas, porque la inteligencia artificial no es una moda, la inteligencia artificial vino para quedarse. Mm. Y cada vez más las personas van a necesitar educarse en inteligencia artificial básica para poder aplicarlo en sus negocios, en la búsqueda de empleo. Hoy ya las consultoras de recursos humanos en el ámbito laboral están buscando perfiles que por lo menos sepan usar ChatGPT, Claro. mínimo. Belén, ¿cómo estás? Buen día, Ernestina te saluda. Te Hola, consulto Ernestina. por las infancias, ¿no? Los chicos. Cada vez Sí. más utilizan el chat GPT para generar imágenes de inteligencia artificial, por ahí el mal uso de esto que venimos hablando, de utilizarlas con las fotos de compañeritos y ponerlos en situaciones feas, malas, peligrosas, Sí. delictivas. ¿Cómo podemos hacer en ese caso para educar desde cada vez más chicos y que no usen esta herramienta como algo tan perjudicial como ha pasado de chicas que las han modificado como si estuvieran en una página de pornográficas, ¿no? Sí. Realmente situaciones muy graves y que conllevan un delito, ¿no? Porque es el uso y la alteración de la imagen de una persona y es algo que hace algunos meses generó muchísima polémica. Totalmente, y la realidad es que acá lo que hay que entender es que hasta que hayan políticas de regulación generales que no dependen de nosotros, tenemos que empezar a educar a los niños en nuestras casas y en nuestros colegios.
La política de educación de los colegios, lamentablemente, hoy solamente están en China y en Estados Unidos, que pueden incorporar como materia en educación inteligencia artificial y tecnología para el buen uso de la inteligencia artificial. Entonces ya educan a los niños desde los 6 años en adelante como materia obligatoria. Ahora bien, como en Argentina todavía no lo tenemos, lo importante acá es educar en las casas y educar en los colegios a los niños a no esconderles la inteligencia artificial, porque ese es otro extremo que también está pasando en algunas provincias, en donde le dicen a los niños, no, no uses la inteligencia artificial que es mala. No es ni un extremo ni el otro. Es poder educarlos en inteligencia artificial, decirles, estas estrategias funcionan, pero sirven para esto, no para esto. Claro. Entonces empezar a educarlos y a demostrarles para qué sirve, y si vemos en nuestras casas o en los colegios que un niño lo está utilizando de una manera errónea, es mostrarle por qué no se debe utilizar así. En la educación es donde el niño aprende. Claro. Está bueno esto que decís, Belén, porque siempre los cambios tan radicales, como es el de la llegada de la inteligencia artificial, que está mucho antes de lo que muchos creen, generan miedo, generan terror, porque empiezan a circular las versiones apocalípticas, bueno, y las máquinas. A ver, si uno escucha a Elon Musk hablar del año 2040 y 10.000 millones de robots que no los vas a poder distinguir entre nosotros, y bueno, a uno le entra, viste, con un julepe importante, pero el tema es desde chicos empezar a convivir con esto, a ver el buen uso y aprovecharlo también, obviamente, para la productividad. Totalmente, y hay que tener en cuenta, y esto es algo que muy pocos lo saben, pero el concepto de inteligencia artificial viene desde los años 50. No es algo que empezó ahora después de la pandemia. Sí, después de la pandemia marcó otro hito en la historia que evolucionó mucho más y se fue adaptando a la sociedad y fue de uso público, porque antes era más de uso privado y de pruebas, ahora pasó a uso público. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que empezar a adoptarla para poder incorporarnos en nuestra era. Para mí este año es un cambio de era. Este cambio de era que surge este año tiene que ver con cómo las personas van a empezar a adoptar en su día a día, con educación, la inteligencia artificial para todas las áreas de nuestras vidas y empezar a entender que los robots vinieron para quedarse, pero que está en el desafío del ser humano cómo lo vamos a utilizar. Claro. Lo vamos a utilizar para poder potenciar nuestro trabajo. Por ejemplo, hay muchos robots que se están utilizando ahora en China para aquellos trabajos que son de riesgo, que ponen en riesgo la vida humana. Claro, mira. Y ahí van los robots. Y eso me parece espectacular, porque hacemos una reducción en lo que es la posibilidad de un accidente de un ser humano. Entonces, en eso sí funciona. ¿En qué áreas está, a ver si me puedo explicar bien, en qué áreas está la inteligencia artificial y que uno no sabe que ya está trabajando? ¿O qué es lo que se viene, digamos, en cuestiones de la vida cotidiana? ¿Dónde lo vamos a poder empezar a palpar este cambio radical del que hablas vos? En la vida cotidiana lo vamos a empezar a palpar, bueno, los robots, porque van a empezar a venir cada vez, o sea, el robot en sí, para cualquier uso, va a ser de fácil acceso económicamente. O sea, una persona, en la medida que esto va avanzando y en la medida que la tecnología va avanzando, construir robots va a ser cada vez más fácil, va a ser cada vez, va a tener un menor costo, entonces va a tener un menor costo en el mercado. Ahora, en términos de aplicaciones, hoy se está viendo en todas las profesiones. Las consultoras de recursos humanos ya empiezan a pedir para las empresas que las personas sepan un mínimo de ChatGPT en todas las áreas. Antes pedían en programación y en ingeniería, porque era obvio que se necesitaba para tecnología. Hoy para cualquier área se necesita por lo menos saber ChatGPT o el mínimo de las herramientas como Gemini, que ahora hace videos. ¿Por qué? Porque necesitan personas que puedan utilizar estas herramientas para ser más productivos y rentables. Claro. En los emprendedores, cada uno de ellos que utilice inteligencia artificial va a ser más competitivo en el mercado. ¿Por qué? Porque va a lograr hacer más en menos tiempo y va a poder entregar temas de más calidad. A nivel interno en procesos, porque obviamente uno para poder entender la inteligencia artificial, lo que tiene que saber es cuáles son los procesos de mi negocio, cuáles son los procesos que yo utilizo para poder entrenarlo correctamente. Entonces, al tener procesos, uno está más ordenado, y al estar más ordenado, el negocio empieza a estar cada vez más ordenado y lo que hace es traernos mejores resultados en rentabilidad, en cantidad de clientes y en calidad de vida. Claro, claro. Bueno, ahí está. Me parece que es un muy lindo desafío y la vuelta de tuerca para mirarlo de esa manera está buena. Para encarar lo que se viene, que es lo que ya está, no es lo que se viene, ya está con nosotros. No temerle, sino abrazarlo y aprender. Claro.
Exactamente, y ahí quiero agregar que es importante aprender y empezar a meternos a aprender en inteligencia artificial. Podemos aprender de todo, pero este año es el año de aprender inteligencia artificial, lo básico, no es algo de difícil acceso, es algo que se aprende. De hecho, ahora, dentro de unos días voy a viajar a Córdoba porque vamos a hacer un encuentro presencial sobre inteligencia artificial para enseñarlas a todos. El propósito es poder entender que todos pueden utilizar la inteligencia artificial para sus empleos y para sus negocios. Y eso es importantísimo y es algo que voy recorriendo provincia a provincia en encuentros presenciales, mostrándoles que realmente se puede, que todas las personas pueden acceder a la inteligencia artificial y pueden tener un cambio en su vida, empezar a transformar la mirada de la inteligencia artificial de que nos va a venir a quitar el trabajo por una mirada de nos va a mejorar la calidad de vida. Espectacular, la verdad, Belén. Te esperamos en Córdoba entonces, ¿eh? Te esperamos. En unos días voy a estar por allá, ya les voy a estar comunicando. Buenísimo, buenísimo. Gracias por el contacto con Modo Sábado. Un beso, un placer. Beso grande. Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial, hablando con nosotros acá en Modo.